Bueno, en este seminario vamos a dar un repaso sobre alcoholismo, fundamentalmente la neurobiología y algunas cuestiones del tratamiento farmacológico. Bueno, esta noticia tiene un tiempo ya, pero sigue siendo vigente y dice que detrás del 68% de los jóvenes que fallecen hay consumo de drogas y alcohol. O sea que las adicciones están relacionadas con muchos fallecimientos por accidentes de tránsito, violencia y por suicidio. Y también con el crecimiento de la tasa de mortalidad en adolescentes que se duplicó en 10 años. Una de las sustancias más involucradas en las conductas suicidas, fundamentalmente en los suicidios consumados, es la presencia de alcohol. En esta diapositiva vamos a repasar, porque seguramente ya lo saben, un poquito de la farmacocinética del alcohol, fundamentalmente de la absorción. Y tenemos que recordar que es oral por difusión pasiva de 30 a 120 minutos. Influye en muchas variables relacionadas con el contenido gástrico, el volumen del estómago, la dilución y la frecuencia de consumo de alcohol. También se absorbe en intestino y en colon. En esta diapositiva sobre farmacocinética del alcohol vamos a ver fundamentalmente la distribución y vamos a hacer una diferencia entre la concentración plasmática y la concentración cerebral, o sea, en líquido cefalorraquídeo. Recuerden que cualquier sustancia para que haga efecto en sistema nervioso tiene que pasar la barrera hematoencefálica y el alcohol, bueno, justamente la atraviesa. Y el efecto que produce la cantidad de gramos de alcohol por decilitro de plasma, que es lo que habitualmente ustedes van a ver en los test de alcoholemia cuando hay controles, es totalmente distinto en un bebedor esporádico que en un bebedor crónico. Y esto es porque el bebedor crónico hace tolerancia, ¿no?, al alcohol y justamente, ¿no?, tolera cantidades más importantes sin que se note clínicamente. Es decir, si nosotros tenemos 0,050 en un bebedor esporádico, lo vamos a encontrar clínicamente eufórico, mientras que en un tomador crónico la apariencia va a ser normal, o sea, no va a presentar posiblemente signos de intoxicación. Lo mismo pasa, ¿no es cierto?, con respecto a la coordinación. Es decir, en un bebedor esporádico, social, de fin de semana, con 0,1 vamos a encontrar incoordinación motora, en cambio en un bebedor crónico, signos mínimos. Esto quiere decir que, bueno, la tolerancia y la inducción que produce el alcohol en la citocromo P450 del hígado hace que no solamente se tolere más cantidad de alcohol, sino que también se modifique la clínica. Otra cuestión muy importante respecto a la intoxicación alcohólica es que muchas veces la marcha del paciente alcoholizado se puede confundir con otras alteraciones en la marcha por cuadros de intoxicación, de ACV, accidentes isquémicos transitorios, eh, alteraciones del sistema nervioso. Un dato clínico así de color, digamos, y de entrecasa, es que el paciente alcoholizado no apoya toda la planta del pie, es decir, camina apoyando los bordes del pie y por eso pierde la estabilidad y tiene la marcha característica. Obviamente que siempre hacemos diagnóstico con todos los signos y síntomas que podamos tener. Tiene que tener aliento alcohólico, antecedentes recientes de consumir alcohol, etcétera, etcétera, ¿no? Y hablando de metabolismo, el 90-98% es por oxidación, sigue una cinética de orden cero, hasta el 10% se elimina de forma directa por pulmón, sudor y orina. De ahí es donde se sacan los análisis de control, digamos,
cuando hacen controles de alcoholemia. Y bueno, continuamos con la siguiente. Bueno, en las diapositivas anteriores ustedes habrán visto que hay distintas localizaciones, digamos, en distintos genes de la genética del alcoholismo, sobre todo relacionadas con el receptor de dopamina, con el receptor de serotonina, receptor de GABA, que son todos los neurotransmisores que están involucrados, ¿no es cierto?, en la clínica de la intoxicación y la abstinencia del alcoholismo. Y acá en esta diapositiva que estamos viendo ahora, estamos viendo las células que tienen que ver con el sistema GABA. El sistema GABA es un sistema de neurotransmisión primitivo, localizado en todo el cerebro, donde se produce justamente la síntesis del neurotransmisor, que junto a la glicina es el único inhibitorio en todo el organismo. Los demás son excitatorios, es decir, el cerebro tiene un tono excitatorio que está dado por todos los neurotransmisores, fundamentalmente por el neurotransmisor glutamato, y el antagonista, digamos, sería el GABA, que junto con la glicina, perdón, más en médula espinal, funciona como un sistema de neurotransmisión inhibitorio. Este tipo de sistemas de producción de neurotransmisores es más in situ y, bueno, tiene células en los ganglios de la base, eh, que van al tallo cerebral, al resto de la corteza y fundamentalmente al cerebelo. Y ustedes van a ver que tanto cerebelo como cerebro en general y otros órganos son los más afectados por el alcohol. Y esto tiene que ver con el lugar donde están los receptores que, de acuerdo a la intoxicación, al consumo o a la abstinencia, se van a regular a la baja o a la alta, ¿sí? Digamos que si una persona consume habitualmente alcohol, los receptores GABA se van a eh, sintetizar a la baja, y eso va a hacer que después, cuando la persona deje de tomar alcohol, su cerebro quede excitado con el tono glutamatérgico aumentado, incluso con el riesgo de tener convulsiones, y de ahí que la abstinencia se trata con medicamentos que tengan, digamos, reacción o tolerancia cruzada, como las benzodiazepinas, tipo lorazepam o diazepam o cualquiera otra benzodiazepina, ¿sí? Pero de eso vamos a hablar un poquito más adelante. Bueno, esta diapositiva continúa hablando del neurotransmisor GABA, que actúa justamente en el canal de cloro, ¿sí? Es uno de los tantos neurotransmisores o sustancias como el alcohol, las benzodiazepinas y demás que actúan en el canal de cloro, afectando la frecuencia de la amplitud del canal de cloro, que es una proteína transmembrana que permite el ingreso de cloro a la célula. Y van a ver que en el consumo de alcohol el efecto del GABA es totalmente distinto en agudo que en crónico. Es decir, en crónico se va disminuyendo la sensibilidad al GABA. Por eso el paciente puede tomar más alcohol y no tranquilizarse o no dormirse. En cambio, el efecto agudo hace que el paciente tome una pequeña cantidad de alcohol si no está acostumbrado, y enseguida tenga los efectos tranquilizantes, entre comillas, que produce el alcohol. Bueno, aquí tiene justamente el receptor del canal de cloro, donde van a ver que tiene un sitio para las benzodiazepinas, para el GABA y para algunos neuroesteroides. Fíjense que estamos hablando acá de psiconeuroinmunoendocrinología, ¿sí? Así como
Por ejemplo, las benzodiazepinas y el alcohol son agonistas de eh, el sitio GABA de acción en el canal de cloro. Hay antagonistas como el flumacenil, que se utiliza a veces en las intoxicaciones con benzodiazepinas, y agonistas inversos, y así con, bueno, agonistas, antagonistas con el sitio GABA y demás. Pero el concepto es que ustedes sepan que en este canal de cloro no solamente actúa el alcohol, el GABA y las benzodiazepinas, sino también los antagonistas y algunos neuroesteroides. Bueno, esto es un poco anecdótico, habla de la identidad genética entre receptores ionotrópicos, como los receptores GABA, de glicina y acetilcolina. Ionotrópico significa que son receptores a través de los cuales ingresan iones. Esto implica una respuesta rápida del receptor, ¿no es cierto?, donde solamente tiene que pasar un ion y que no consume prácticamente energía, a diferencia de otros neurotransmisores que son, digamos, metabotrópicos y cuando se estimulan tienen que poner en marcha un mecanismo de síntesis de sustancias que requiere tiempo y energía. En esta diapositiva ven el sistema glutamatérgico con los cuerpos neuronales, las células piramidales de la corteza y el tallo cerebral que van a liberar glutamato. Sí, el glutamato por excelencia es el neurotransmisor excitatorio del sistema nervioso y es muy importante porque eh, existe un fenómeno que es la neurotoxicidad glutamatérgica que se produce, por ejemplo, en el consumo crónico de alcohol, la cascada neurotóxica glutamatérgica, por ejemplo, de los pacientes que tienen un traumatismo de cráneo, con o sin pérdida de conocimiento. Y hoy el sistema glutamatérgico es como el sistema más importante implicado en la fisiopatología de los cuadros psiquiátricos, tanto de cuadros anímicos, del espectro bipolar, como de cuadros psicóticos. Es decir, que siempre se habló de dopamina con respecto a síntomas positivos y negativos, a depresiones o exaltaciones del ánimo, pero la dopamina es, digamos, lo que vemos más a simple vista en la fisiopatología. Las alteraciones estarían dadas en interneuronas en candelabro que son glutamatérgicas. Otra de las funciones muy importantes del glutamato, más allá de ser un neurotransmisor, digamos, excitatorio, es que tiene distintos efectos en agudo y en crónico con respecto al consumo de alcohol y distintos sitios de acción, y producen dos fenómenos que tienen que ver con los mecanismos esenciales de la memoria, que son la potenciación a largo plazo, que es lo que llamamos LTP, ¿sí? Que es justamente un mecanismo a través del cual el glutamato refuerza conexiones entre neuronas que tienen que ver con la experiencia y con las memorias. Por lo tanto, esto estaría implicado no solamente en la memoria de cualquier experiencia humana, sino también en la memoria de hacer el hábito de consumir alcohol u otra sustancia, y después está relacionado con que si cede el consumo y disminuye, el sistema glutamatérgico empieza a producir descargas y estas descargas generan conductas de búsqueda y de recaída en el consumo. Por eso es que se utilizan antagonistas glutamatérgicos en el tratamiento de pacientes con consumo crónico de alcohol cuando quieren dejar. Y se acuerdan que habíamos hablado de neuroesteroides, también tenemos que hablar de opioides. Por eso en el tratamiento del alcoholismo crónico
se utiliza naltrexona, que lo vamos a ver más adelante en el tratamiento farmacológico. Bueno, este es un gráfico básicamente que nos habla un poquito de lo que es la hiperactividad glutamatérgica que produce excitotoxicidad que está asociada a excesiva apoptosis o muerte neuronal programada, que es lo que habíamos dicho que producía el glutamato cuando se activa esta cascada que es neurotóxica. Bueno, aquí tienen las hipótesis glutamatérgicas del daño que produce en el cerebro el alcohol. El daño que produce el alcohol en el cerebro es por múltiples mecanismos, algunos todavía no conocidos, pero uno de los mecanismos fundamentales que tiene el alcohol para producir daño sistémico es el mecanismo inflamatorio. El alcohol produce un efecto proinflamatorio. El alcohol es una sustancia irritante para células vivas, ¿sí? Y bueno, células vivas tenemos en todo el organismo, obviamente, excepto en la piel, en la superficie de la piel. Si ustedes se tiran alcohol eh, de farmacia, ¿no? Etílico, van a ver que no les produce más que una sensación de frescura, pero si tienen una herida donde se exponen células vivas y se ponen alcohol, eso les va a producir ardor y dolor. Ese efecto irritante y dañino se produce en todo el organismo, ¿sí? Y es uno de los mecanismos. El otro mecanismo que produce daño en el cerebro es por la neurotransmisión glutamatérgica. La intoxicación aguda, por supuesto, por inhibir el bloqueo de uno de los receptores que se llama NMDA. Las lagunas mentales de la memoria o los blackouts se producen por inhibir la potenciación a largo plazo, que es el mecanismo de memoria que habíamos visto, y por inhibir receptores NMDA, que es uno de los dos tipos de receptores de glutamato. Después están los receptores AMPA-cainato, que son otro tipo. En este caso, las lagunas se producen por inhibición de los receptores NMDA supersensibles. Después tenemos la encefalopatía de Korsakoff, que es por excitotoxicidad glutamatérgica, exceso de glutamato, estimulando receptores NMDA. La degeneración cerebelosa que produce con la posterior y consecuente ataxia cerebrosa también es por excitotoxicidad. Y el síndrome alcohólico fetal sería producido por alteraciones en el neurodesarrollo con disminución de la densidad de receptores de glutamato en el hipocampo, entre otras cosas. Bueno, aquí tienen una simplificación del sistema acetilcolinérgico. Ustedes saben que el sistema nervioso central está relacionado con todo lo que es memoria y saben que, bueno, las neuronas se agrupan, ¿no? Formando núcleos, ¿sí? Grupos de neuronas que forman núcleos, como el núcleo basal de Maynard, que sería un sitio en el sistema nervioso donde están todos los cuerpos neuronales de las células acetilcolinérgicas que después se distribuyen en todo el cerebro junto con los núcleos que forman los núcleos del RAFE para la serotonina, o el núcleo Cumbens para la dopamina y el área tegmental ventral, que forman, digamos, como ven ahí en rojo, ¿no? Una línea que recorre toda la corteza y vuelve al lóbulo temporal y que se llama fascículo prosencefálico medial. Es decir, el fascículo prosencefálico medial es el que va a llevar todos los axones de los sistemas de neurotransmisión y los va a distribuir en todo el sistema nervioso central, fundamentalmente cerebro y demás. Bueno, como describíamos recién, el sistema acetilcolinérgico tiene que ver
con los trastornos cognitivos o neurocognitivos que produce el consumo de alcohol y que es por inhibición de la liberación de acetilcolina en los núcleos basales de Maynard, que son la fábrica de acetilcolina del sistema nervioso. Aquí tienen un gráfico del sistema dopaminérgico de neurotransmisión. Ustedes saben que la fábrica de dopamina, que es un neurotransmisor excitatorio que tiene más de 5 tipos de receptores que se llaman D1, D2, D3, etcétera, tiene como dos fábricas. Una es la sustancia nigra, que es la que está relacionada con las alteraciones en los movimientos relacionadas con la enfermedad de Parkinson y también las alteraciones en los movimientos que producen los bloqueos de dopamina en el sistema nervioso por los antipsicóticos que producen síntomas parkinsonianos secundarios, fundamentalmente los antipsicóticos típicos, ¿sí? Los más viejos, como por ejemplo el haloperidol, y después tienen el área tegmental ventral, que es la fábrica de dopamina de todo el cerebro y fundamentalmente del sistema límbico, que es el sistema que tiene que ver con toda la vida emocional. ¿Sí? La sobreactivación límbica puede producir síntomas positivos, alucinaciones, delirios, ¿no? Y es lo que trataríamos con antipsicóticos cuando un paciente está alucinado o delirante. Bloquearíamos receptores de dopamina en la vía mesolímbica y, bueno, tienen que recordar que la vía mesolímbica no es la única, también está la mesocortical, que es la que tiene que ver con la hipoactividad que presentan los pacientes que tienen síntomas deficitarios o negativos en cuadros psicóticos y que si, bueno, obviamente bloqueamos receptores de dopamina eh, en esta área, vamos a producir indiferencia afectiva y demás, que son efectos secundarios de los antipsicóticos típicos. Después la tuberoinfundibular y demás sistemas de neurotransmisión dopaminérgico. Bueno, este es un gráfico del sistema noradrenérgico, donde tenemos la fábrica de noradrenalina del cerebro en el locus ceruleus, que se distribuye a través del fascículo prosencefálico medial a todo el sistema nervioso. Este es un gráfico importante que nos muestra a la izquierda lo que tiene que ver con abstinencia leve, a la derecha abstinencia severa que puede llegar al delirium tremens y después distintos síntomas y signos que se dan en el tiempo. Fíjense que a medida que pasan los días, desde el día cero que se deja de tomar alcohol, empieza a aumentar la actividad autonómica, ¿sí? Desde el principio puede haber temblores, irritabilidad, convulsiones, incluso si el paciente es un bebedor de jerarquía y su función hepática está eh,
bien, digamos, ¿no? En general, los pacientes que tienen una función hepática muy alterada, con una deficiencia, tienen menos síntomas de abstinencia, ¿sí? Es decir, tienen una abstinencia más tardía. Eh, lo que sí es común ver es que el paciente en el segundo día generalmente empieza con desorientación y esto, digamos, que ustedes van a ver en la clínica va a ser básicamente un paciente desorientado con síntomas de activación noradrenérgica en todo el organismo y un aumento de la actividad autonómica que es producto de justamente la interrupción del consumo de alcohol. Hablar un poquito del tratamiento psicofarmacológico, el manejo de la abstinencia, la desintoxicación del consumo de alcohol. Acá tenemos benzodiazepinas con sus diferencias farmacocinéticas. Tenemos en primer lugar el clonazepam, que es de alta potencia y vida media larga. Esta característica hace que sea un medicamento que a partir del cuarto o quinto día se acumule y produzca síntomas eh, tipo resaca, con sueño excesivo, agotamiento, cuando se toma clonazepam, ¿sí? Sí, un medicamento que tiene una buena vida media, una buena potencia, por eso se utilizan los ataques de pánico, sobre todo en la etapa aguda, inicial, y lo que tiene es que tiene una buena cobertura durante todo el día para los síntomas de ansiedad y en el caso del alcoholismo para los síntomas de abstinencia, porque la vida media es larga, pero con el paso de los días se acumula, ¿sí? Y se recomienda no utilizarla en adultos mayores. Después tienen el diazepam, que es una molécula que tenemos en Argentina, que también tiene una vida media larga, pero tiene baja potencia. eh, También se utiliza en abstinencia alcohólica. En general, el problema que tiene es que no tiene una buena biodisponibilidad por vía inyectable. Digamos, tiene un mejor efecto por vía oral y muchas veces el paciente no puede tomar el medicamento por vía oral. De utilizarlo de manera parenteral tendría que ser de modo endovenoso a veces o intramuscular, fundamentalmente en músculo deltoides. Y después tenemos el lorazepam y el alprazolam, que los tenemos en Argentina. Son medicamentos que tienen una buena potencia, pero tienen una vida media corta o más corta, ¿no? Y hacen que sea adecuado fundamentalmente el lorazepam por el hecho de que no afecta la función hepática en esos pacientes que son generalmente hepatópatas crónicos. Lorazepam se puede usar inyectable, se puede usar diluido en suero fisiológico, goteando lento, para que no produzca depresión respiratoria. Y hay que tener en cuenta que también se puede usar por vía oral. Eh, es una molécula que generalmente requiere refrigeración, es decir, la ampolla del lorazepam requiere que esté en la heladera, pero si tuvieran lorazepam que no está en la heladera, se duplica la dosis y no deja de tener efecto. De usar una ampolla se usan dos y siguen teniendo efecto para la abstinencia. La clonidina también es un medicamento que sirve para la abstinencia. Básicamente disminuye la hiperactividad del locus coeruleus. Si ustedes recuerdan, que es la fábrica de noradrenalina del sistema nervioso. Es un medicamento que se usa para la hipertensión central, fundamentalmente en embarazadas. Es agonista alfa presináptico, o sea que lo que hace es disminuir la liberación de noradrenalina y por lo tanto todo el correlato de síntomas neurovegetativos adrenérgicos producto de la abstinencia. Se usa en pequeñas dosis
Eh, Existe en nuestro país en ampollas, ¿sí? Los colegas de anestesia tienen clonidina generalmente, puede producir un poco de hipotensión y sedación. Por vía oral no tenemos comprimidos en Argentina, pero se puede mandar a fabricar una fórmula magistral con cápsulas con la dosis que uno requiera. Los efectos adversos, como pueden ver, son boca seca, náuseas, hipotensión, un poquito de fotofobia, cierta sedación que se resuelve disminuyendo la dosis. No se usa mucho, yo en lo personal sí lo utilizo incluso para pacientes que quieren dejar de fumar, es excelente, y para pacientes que quieren dejar las benzodiazepinas también. Y ya para la desadaptación a largo plazo, para tratar el alcoholismo a largo plazo, está el acamprosato, que es un análogo estructural del GABA, ¿sí? Y es un antagonista del glutamato, aumenta la taurina en el núcleo accumbens y se da en dosis de 1 a 3 gramos por día. Ahí tienen los efectos colaterales. En realidad es un medicamento que no se utiliza mucho en la práctica porque no tiene eficacia. Esta molécula disulfirán la tenemos en Argentina, es un aversivo, inhibe una enzima que hace que se produzca un aumento del acetaldehído que produce mucho malestar, ¿sí? Es decir, el paciente se descompone, le duele la panza, la cabeza, siente que se va a morir. Realmente tiene un efecto aversivo cuando el paciente toma alcohol y está tomando disulfiram. Eh, es parecido al efecto que produce el cloranfenicol combinado con alcohol, produce un efecto similar. Se dan dosis de 250 a 500 miligramos por día. Eh, Se puede utilizar en casi todos los pacientes. Obviamente hay que controlar la función hepática antes de utilizarlo. Y también se está utilizando para que disminuya el craving, o sea, el deseo de consumo de cocaína y también de tabaco. Bueno, es un aversivo porque, digamos, lo que hace cuando el paciente toma disulfiram y toma alcohol, tiene diaforesis, taquicardia, disnea, hiperventilación, ansiedad, náuseas, vómitos, cefaleas, vértigo, dolor abdominal. Probablemente el paciente en tratamiento a mediano y largo plazo diga que no consumió alcohol, pero si tiene la clínica o dos o tres signos y síntomas que se describen ahí a la derecha, es que esté negando el consumo de alcohol, pero sí haya tomado. Estos síntomas que son muy incómodos producen un efecto aversivo que el paciente después va a evitar. En general tratan de evitar tomar el disulfiram para poder seguir tomando alcohol, pero digamos hay que tener una buena alianza terapéutica para que el paciente sepa que le va a pasar eso y se asegure la familia que el paciente va a tomar el disulfiram diariamente. Y después tienen la naltrexona, que básicamente es un medicamento antagonista de los receptores opioides, que están relacionados muchas veces, digamos, el agonismo opioide que produce el alcohol está relacionado con algunas conductas agresivas en pacientes consumidores de alcohol. El antagonismo lo que hace es disminuir la función de los receptores opioides en el cerebro y tiene efecto antideseo, digamos, disminuye el refuerzo y disminuye el displacer que produce la abstinencia al consumo de alcohol. Hoy se está utilizando junto con bupropión, que es un antidepresivo dual, dopaminérgico, noradrenérgico, para actuar sobre el circuito de recompensa y disminuir la recompensa de los alimentos. Por lo tanto, naltrexona con bupropión se está utilizando también para disminución de peso en pacientes que tienen dificultades con respecto a la alimentación y lo viven como una conducta adictiva, es decir, la comida como sustancia que produce dependencia, tolerancia y demás
eh, cuadros relacionados con adicciones, ¿no? La adicción a la comida sería. Naltrexona, hay dos marcas en Argentina, si no recuerdo mal, se usa de 25 miligramos a 50 miligramos por día, se puede utilizar por 6 meses o más y se debe controlar la función hepática durante el tratamiento. Es un medicamento seguro, tiene demostrada eficacia y lo que tiene por ahí es que, bueno, desde el punto de vista fármaco económico es un medicamento relativamente costoso. Bueno, en las diapositivas anteriores que pasaron, tuvieron la posibilidad de ver distintos medicamentos relacionados con tratamientos psiquiátricos, porque en una de las diapositivas anteriores vieron lo que era el espectro bipolar de Akiscal, que muestra distintos modos de presentación del trastorno bipolar, un trastorno afectivo, ciclante, donde hay etapas de euforia, exaltación con etapas de depresión. El alcoholismo es una patología que está íntimamente relacionada desde el punto de vista genético y desde el punto de vista clínico con el trastorno bipolar. Incluso pacientes bipolares no diagnosticados utilizan el alcohol como ansiolítico. Y, por ejemplo, pacientes con genética para trastorno bipolar y consumo de cocaína se bipolarizan, es decir, que la cocaína y otras sustancias funcionan como eh, precipitadores de la patología desde el punto de vista fenotípico, o sea, que aparezca la enfermedad, digamos, y aparecen, como hay una relación entre trastorno bipolar y alcoholismo, también los medicamentos utilizados como la motrigina, carbamazepina, topiramato y demás se podrían utilizar
para tratar pacientes con trastorno bipolar y alcoholismo o pacientes con alcoholismo que todavía no tienen diagnóstico de trastorno bipolar, pero tienen inestabilidad emocional y demás. Bueno, si tienen alguna duda, mi correo es ricardo-gefel@yahoo.com.ar. No hay ningún problema de que me consulten. Esto es simplemente una presentación bien simplificada. La realidad clínica es mucho más compleja. Así que bueno, quedo a disposición y muchas gracias por el espacio.